Buenas noches estudiantes y bienvenidos a la unidad número 2 de Teoría y Práctica de la Traducción General, donde estaremos trabajando en la traducción de textos de gastronomía y de turismo. Durante las dos primeras videoclases de la unidad, es decir, la videoclase de esta semana y la videoclase de la semana próxima, nos centraremos en la traducción de textos de agronomía, mientras que en la tercera y última videoclase de esta unidad estaremos trabajando en la traducción de textos de turismo. Adelantado esto, entonces, estamos en condiciones de iniciar el recorrido de esta primera videoclase de la unidad. Como ustedes bien saben, cuando como traductores vamos a traducir un texto, sea de naturaleza técnica o de naturaleza científica, siempre debemos tener presentes tres ejes fundamentales en el circuito de la comunicación, que son el emisor del mensaje, el mensaje propiamente dicho, es decir, mi propia traducción, y el público destinatario, es decir, el lector, la audiencia para la cual estoy traduciendo este mensaje. Entonces, los voy a poner a pensar un ratito. Teniendo en cuenta estos tres pilares fundamentales del circuito de la comunicación que acabamos de mencionar, ¿cómo traducirían entonces la siguiente frase? Food porn, que refiere al tipo de alimentos que ustedes ven ahí en las imágenes, ¿no? Seguramente muchos de ustedes estarán pensando en español un equivalente para porn asociado con la sexualidad, lo erótico, la pornografía, y en tal sentido habrán pensado equivalentes como alimento pornográfico, pornografía alimenticia, alimento sexy, alimento erótico, alimentación, etc. Con esos equivalentes que acabamos de mencionar, ¿ustedes creen que el consumidor en la cultura meta de este tipo de alimentos lo compraría cuando lea esos equivalentes? ¿Le entusiasmaría comprarlo? ¿Sí o no? Y por supuesto que no. ¿Sí? Fíjense cómo lo que siempre decimos, que la traducción puramente literal de una frase puede provocar una gran distorsión de sentido en la cultura meta. En este caso, para acercarle al destinatario de la cultura meta una traducción cuya esencia transmita el mismo sentido que tiene la frase en la cultura de origen, vamos a recurrir a la adaptación como estrategia de traducción. Una estrategia que vamos a estar abordando en la próxima videoclase. Y en tal sentido, y manteniendo el significado primario de porn, en español podríamos hablar de una orgía de sabores que tiene mucho más relación con el producto que estamos viendo que los equivalentes que mencionamos anteriormente. Fíjense, orgía de sabores. Esa es una posible traducción, mi traducción, puede haber otras, pero fíjense en el significado que tiene orgía en español. ¿Sí? Es un acto sexual
entre varias personas, que se asemeja a este producto donde está compuesto por varios ingredientes. En el caso de la hamburguesa, tenemos el pan base y la tapa, tenemos esa carne o esa hamburguesa que está chorreando, puede ser la misma grasitud de la carne o la sangre de la carne en el caso que esté medio cocida. Puede ser salsa ketchup, tiene tomates, tiene lechuga, eso que ven hacia la izquierda de la imagen podría ser tocino. Mientras que en la segunda imagen vemos un plato repleto de fideos tipos caracolitos con una salsa que no es una salsa de tomate, por el color o por la textura podremos hablar de una salsa blanca o una salsa bechamel y otros integrantes que no son fideos, pero bueno, no se alcanzan a descifrar. Bien, entonces, tenemos acá la adaptación como estrategia de traducción para mantener el mismo sentido en la cultura meta que tiene esa frase en la cultura de origen. Ahora bien, pensemos en esta situación con la que nos vamos a encontrar muy a menudo cuando eh, recibamos la traducción de un recetario, de un, de un cartel con menús, de una carta de menú en un restaurante, etc. En ambos casos tenemos, claro está, una traducción inversa, del español al inglés. En el primer ejemplo tenemos Coca-Cola, que se tradujo como cocaine tail. Coca se tradujo como cocaine, que también es coca, pero refiere a las hojas de coca que se mastica en el norte de nuestro país o en países como Bolivia o Perú, cuando se alcanza determinada altura, pero nada que ver con la gaseosa. Y cola se tradujo por tail, que sería la cola de los animales. Cuando Coca-Cola, tanto en español como en inglés, son exactamente idénticos. Mientras que en la segunda imagen, pescado a lo macho, se tradujo por male with fish. Tal vez pescado a lo macho, tenemos antes pescado al vapor, sean determinados procedimientos o métodos de cocción relacionados con el pescado. Pero nunca vamos a traducir pescado a lo macho como male with fish. Esto me hace acordar cómo las traducciones realizadas con motor automático en Córdoba. Hace unos años atrás, por ejemplo, el Ministerio de Turismo de la provincia de Córdoba publicó en su portal algunos lugares turísticos de relevancia en la provincia y su equivalente en inglés. Por ejemplo, tradujo como sierras chicas, lo tradujo como sierras girls. Otro que me acuerdo, Sal si puedes, lo tradujo como get out if you can. Y así con otros casos. Y esto me hace acordar también una traducción con un motor automático. Como ustedes pueden darse cuenta y siempre les digo, los traductores automáticos me sirven simplemente cuando estoy de viaje y quiero averiguar el significado de una sola palabra, pero nunca me va a determinar contextos o traducciones exactas
de oraciones, de párrafos, y mucho menos en las traducciones técnicas donde la densidad terminológica es siempre alta. Nunca, nunca un traductor automático, ¿sí?, por más lenguaje neuronal que tenga, por más ChatGPT que exista, por más inteligencia artificial, nunca van a suplantar el conocimiento, la destreza del traductor humano. ¿Y cómo traducirían ustedes en este tercer ejemplo el término brokeback? En la primera imagen, que tenemos una carta de menú, dice Brokeback Burger. Y ese Brokeback nos viene a la mente el Brokeback Mountain, esa película basada en un cuento que para Argentina e incluso en muchos países de Latinoamérica se lo tradujo como Secretos de la Montaña. Pero claro está que en la traducción no voy a utilizar Secretos en la Montaña para traducir Brokeback Burger. Y así como tenemos este ejemplo, vamos a encontrarnos en gastronomía, o incluso en pastelería, con muchos nombres ficticios que el chef o el restaurante quiso darle a determinados platos. En esos casos ya vamos a ver cómo solucionarlo para que el consumidor o la persona o el visitante que quiera consumir este producto sepa de qué se trata. Fíjense, en el renglón siguiente se procedió a una traducción explicativa. A hunk of meat between two firm buns. Un pedazo de carne entre dos bollos de pan. Bueno, entonces, como pueden ver ustedes, en cualquiera de los casos planteados como ejemplos, siempre debemos pensar en el público lector de nuestras traducciones, en el receptor, en el tipo de destinatario, en las estrategias necesarias para traducir frases y no caer en distorsiones de sentido, ¿sí? Para investigar, documentarnos sobre determinados términos antes de elegir un equivalente válido, etc. La traducción culinaria o gastronómica no se limita a la traducción de recetarios ni de libros de cocina solamente, sino que incluye todo tipo de material referido a la industria gastronómica. Publicaciones sobre comida o bebida, etiquetado de productos, material de difusión sobre salud y nutrición, menús de restaurantes, blogs y sitios web, críticas, entre tantos otros. La globalización nos trajo el mundo a la mesa. Eso está totalmente claro, eso todos lo sabemos. Y en tal sentido nos habilitó fusiones culinarias, nuevos productos, sabores diferentes, modos de preparación originales, ingredientes que antes se llamaban de una manera y ahora se llaman de otra, ingredientes que se cultivaban de un modo han cambiado medianamente en la actualidad gracias a la tecnología, etc. Todas estas novedades constituyen potenciales problemas de traducción para nosotros
y son los que vamos a ir abordando a lo largo de esta videoclase. Tal como dice la frase de George Bernard Shaw, ese famoso escritor inglés, en su novela Hombre y Superhombre de 1902, este autor nos dice: no hay amor más sincero que el amor por la comida. Y está claro entonces que la comida es una forma de expresarnos y la gastronomía es la ciencia que estudia la comida como una manifestación cultural. La comida es quienes somos. Acuérdense de ese dicho popular que dice: You are what you eat. ¿Y cuáles son algunos de los desafíos de la traducción gastronómica? El tema, la terminología, los ingredientes, las medidas, los culturemas y la claridad y el sentido que le demos a nuestra traducción. En cuanto al tema, es necesario que como traductores conozcamos bien el tema para saber qué es lo que deseamos transmitir, no solo de gastronomía, sino también de cocina internacional. En cuanto a la terminología, ¿qué diferencia hay entre saltear, dorar, caramelizar, etcétera? Los textos culinarios son de por sí textos técnicos en cuanto a las medidas, a las formas de cocción, a los modos de preparación, a los utensilios. En cuanto a los ingredientes, muchas veces los ingredientes pueden no estar disponibles en otros países, pueden tener distintos nombres y todo eso lo debemos manejar como traductores para llevar con claridad la traducción a nuestro destinatario. Vamos a usar muchas veces calcos, otras veces préstamos, pero hay muchísima traducción que hacer en este campo especializado. Por lo tanto, en ese sentido, les aconsejo que armen glosarios y consulten diccionarios especializados. Al respecto, tienen compartidos en la plataforma diferentes tipos de glosarios, glosarios centrados en vocabulario vinculado a los distintos tipos de comidas y postres, pescados, distintos tipos de carne, distintos tipos de cortes y de métodos de cocción, etc. También cuando nos encontramos con un término que resulta polisémico, es decir, que tiene más de un significado en la cultura meta, antes de elegir un equivalente apropiado, es conveniente ver si ese equivalente en el diccionario de la Real Academia Española contempla el mismo concepto según el contexto donde lo voy a incluir. En muchos países tengan en cuenta que le da al mismo ingrediente, al mismo producto, distintos nombres. Piensen, por ejemplo, y ahí tienen algunas imágenes, en las judías, las alubias, los porotos, las habichuelas. Son toda la misma cosa, pero según el país lo van a llamar de una manera o de otra. Y esto es una dificultad importante para el traductor. Piensen en repostería, por ejemplo. Se me viene ahora a la mente el azúcar impalpable, que en otros lugares, en otras regiones le llaman azúcar glass y son el mismo producto.
o en los nombres que recibe un mismo corte de carne según el país. Incluso existen diferencias propias dentro del mismo inglés para un mismo producto. Piensen en las variedades del inglés británico y el inglés de Estados Unidos. Take away. Take out. Cling film. Plastic wrap. Toasted cheese. Grilled cheese. Eggy bread. French toast. Trolley. Shopping cart. Serviette. Napkin. Tea towel. Dish towel. Pilchards. Sardines. Crisps. Potato chips. Fizzy drink. Soda pop. Pudding. Dessert. Chips. French fries. Cutlery. Silverware. Tin. Can. Jug. Pitcher. Fairy cake. Cupcake. Sweet shop. Candy store. Sweets. Candy. Ice lolly. Popsicle. Bueno, y la lista sigue, ¿no? De las diferencias entre el inglés británico y el inglés de Estados Unidos. Pero quiero centrarme ahora en otro de los desafíos que tenemos como traductores a la hora de traducir textos de gastronomía o de pastelería, y tiene que ver con las medidas. Las medidas son un problema. ¿Qué medida vamos a usar? ¿Qué medida tiene el texto fuente? ¿Qué medida usan en la cultura meta? Entendemos que las medidas imperiales o del sistema anglosajón son las onzas, las libras, los galones, las pintas, etc. Mientras que en el sistema internacional usamos los gramos, los kilos, los litros, los centilitros, etc. Y las medidas gastronómicas, que son la taza, la cucharada, la cucharadita, entre otras. Tienen ustedes en el material de lectura de esta semana grillas comparativas de estas medidas gastronómicas, medidas pequeñas
y medidas más grandes de volumen, y también qué pasos seguir para convertir una unidad del sistema anglosajón al sistema internacional de medida o viceversa, utilizando los conversores en línea. Otro de los desafíos con los cuales nos vamos a enfrentar al momento de traducir son los culturemas, que se los define como aquellas manifestaciones culturales arraigadas en una lengua y que son específicas de una cultura. Los elementos culturales y los juegos de palabras van a ser siempre un problema, porque quizás en la cultura de llegada el nombre ya existe pero con otro significante. Piensen, por ejemplo, en las tortas fritas de nuestro país, que en Perú y sobre todo en las zonas rurales les van a llamar cachangas. Aquí la traducción explicativa, como veíamos en los primeros ejemplos de esta videoclase, va a ser muy importante, e incluso otras estrategias de traducción como el préstamo también serían útiles en estos casos. Piensen en estos otros ejemplos. Palta, tal como llamamos a esa verdura en Argentina, Bolivia, Chile, mientras que en México, España, Colombia, El Salvador le van a llamar aguacate, o en Cuba le van a llamar pagua. O bien el dulce de leche, tradicional en Argentina, en Uruguay, y que en Colombia o Panamá le van a llamar arequipe, cremita de leche en Cuba, cajeta en México. Y es justamente aquí, como traductores, debemos transmitir con claridad los conceptos, los términos especializados que intervienen en el texto que estoy traduciendo. Debemos ser conscientes a la vez de que la traducción que yo le vaya a entregar a mi cliente o a la agencia de traducción que contrate mis servicios, o bien al público en general, pueda leerse con total naturalidad, a la vez que puede interpretarse con total naturalidad. Que esté libre de errores de ortografía, de normativa, de ortotipografía, de distorsiones de sentido, etc. Pero por sobre todas las cosas, como traductores debemos mantener la coherencia léxica a la hora de traducir. Y cuando hablo de coherencia léxica, me refiero específicamente a que si voy a usar, por ejemplo, dulce de leche al comienzo de mi traducción, lo voy a utilizar por igual en todo el texto cada vez que el término aparezca. Bien, vamos a hacer un alto en el camino y les propongo un ejercicio de traducción para poner en juego todos los desafíos que hemos venido abordando y con los que como traductores nos vamos a enfrentar a la hora de traducir textos de gastronomía o de pastelería. Fíjense, esta es una información publicada en una carta de menú de esta pizzería Domino's. Ahí ven la imagen del local y de la pizza que ofrecen.
Y fíjense lo que dice esta información. Dice, vegan pepperoni, presten atención en ese nei, todo en mayúscula. Vegan soya and wheat pepperoni with a vegan cheese alternative. Claramente en el título pepperoni representa un juego de palabras. Ahora bien, como traductores, ¿vamos a mantener ese juego de palabras en la traducción? ¿O vamos a mantener una traducción descriptiva, tal como vimos en los ejemplos abordados al inicio de esta videoclase? Claramente, ahí nei tiene un doble propósito. Por un lado, indicar la terminación fonética de pepperoni. Pepperoni. Por otro lado, implica negación. Nei, no. Pepperoni es un chorizo, un salame o longaniza, que es el término apropiado al embutido que se utiliza para la elaboración de la pizza napolitana. Entonces, en ese caso, si es sin pepperoni en el título, directamente, ¿cómo lo pueden traducir? Podemos traducirlo como pizza vegana. Y la información inmediatamente inferior, vamos a traducirla como vegana sin mencionar pizza vegana, porque ya sabemos de que estamos hablando de una pizza. Es más, en la vida cotidiana, cuando llamamos a una pizzería, le decimos, che, mandame una vegana, o mandame una fugazzetta, o mandame una de, no sé, palmito y ananá. Entonces, como ya tenemos la referencia clara, lo podemos suprimir y decir directamente vegana de soja y trigo con la opción alternative, va a traducir como opción, con la opción de agregado de queso vegano. Vegana de soja y trigo con la opción de agregado de queso vegano. Bien. Fíjense, este es otro claro ejemplo de cómo debemos tener las antenas bien alertas a todo lo que aparece en los textos que vayamos a traducir en gastronomía. Especificación de productos. Bien. En general, cuando hablamos de especificación de productos, se incluye lo siguiente. Información general, método de producción, identificación de ingredientes, forma de distribución y de entrega, fecha de vencimiento, transporte y almacenamiento, tamaño de la unidad, contaminación posible, como por ejemplo harinas de trigo, en el caso de la contaminación cruzada, cuando nos referimos a productos para celíacos, ubicación, propiedades organolépticas, apariencia o color, aroma, sabor, textura, valores nutricionales, declaraciones de alérgenos o alergenos, es decir, aquellos productos relacionados con las personas propensas a las alergias. Límites microbiológicos, es decir, si está dentro de determinados límites, es apropiado para el consumo. Si está fuera de esos límites, no es apropiado y debe decomisarse. Propiedades físico-químicas, métodos de expedición y almacenamiento, etiquetado, certificados,
métodos de gestión de calidad, manuales. Todo esto está o puede estar incluido en una especificación de producto. Como bien podemos apreciar, nuestras traducciones en gastronomía tienen siempre un costado técnico, ya que incluyen terminología específica, variedades dialectales en todo tipo de alimentos, pero en especial en lácteos y cortes de carne, unidades de medida, etc., pero a la vez gozan de un costado creativo, ya que incluyen juegos de palabras como los que resolvimos en la práctica de traducción anterior, referencias culturales, nombres de marcas y de eslóganes como los que pueden apreciar en las imágenes de esta diapositiva. Les hago una pregunta ahora. ¿Qué pasa si un ingrediente no existe en la cultura meta? ¿Nombramos algo parecido o lo describimos? ¿Cómo tentamos al lector a consumir lo que proponemos? Recuerden siempre lo siguiente, que como traductores estamos traduciendo para alguien y ese alguien y a ese alguien debemos tentarlo a comer lo que estamos proponiendo. Y hablando de tentaciones gastronómicas, nos vamos a zambullir de lleno directamente a las cartas de menú, a la carte. Sabemos que el francés es el idioma por excelencia vinculado a la alta cocina. Durante el siglo XIX era súper común encontrarnos al lado de los nombres de los distintos platos expresiones como a la mode, a la bordelaise, a la milanaise, a la Maryland, a la Nesselrode, a la King, por ejemplo en chicken a la King, o a la mayonnaise en tomatoes a la mayonnaise. Y la lista, por supuesto, continúa. Y abro paréntesis, déjenme decirles que en la actualidad estas expresiones se siguen utilizando, siguen apareciendo en las cartas de menú. Pero, ¿qué significan en realidad estas expresiones? A la mode refiere a cualquier tipo de tarta que tenga una bocha de helado, que incluya una bocha de helado, como ven ustedes en la primera imagen arriba. Al lado ustedes pueden ver una preparación presentada en una fuente de Pyrex de vidrio. Bueno, esa es a la bordelaise. Refiere a una especie de guiso o estofado con una salsa de vino tinto y caldo de carne. A la milanaise, esta expresión se usaba, ya casi ni se usa. Refiere al empanado. Vendría a ser como lo que nosotros utilizamos para preparar las milanesas en Argentina. A la Maryland, esta expresión refiere a la suprema de pollo acompañada de bananas fritas, crema de maíz, arvejas, pimientos asados, jerez, etc. A la Nesselrode era un político ruso que le gustaban mucho las castañas. Así que cualquier cosa que tuviera castañas era a la Nesselrode. Chicken a la King es una salsa de crema y de verduras y tomatoes a la mayonnaise es básicamente tomates con mayonesa. Pero mucho cuidado.
Porque en francés, hoy por hoy, la expresión à la mode es en realidad una carne con estofado. Entonces, ojo ahí. En francés, à la mode significa otra cosa. Así que no se asusten si ven una receta o un plato à la mode y en realidad no lleva helado. Bien, vamos a meternos a continuación en, en las técnicas de corte y de cocción, ¿sí? Fíjense que ahí tienen un término genérico, kitchenese. Kitchenese es un término en inglés que se utiliza para referirnos a todas las acciones vinculadas con la cocina en sí, con la cocina propiamente dicha. Vamos a comenzar entonces con las técnicas de corte. Fíjense que tienen dos columnas. Una columna de términos en inglés y una columna de términos de técnicas de corte derivadas del francés. Tenemos en inglés to chop, to chunk, to cut, to dice, to mince o to grind, dependiendo de si se trata de un término en inglés británico o de un término en inglés de Estados Unidos, to slice, y dentro de, dentro de las técnicas de corte derivadas del francés tenemos to julienne, brunoise, concassé, quenelle, mise en place, y por supuesto hay muchas más, ¿no? Fíjense cómo influye el francés muchas veces en las palabras que tenemos que traducir. Por ejemplo, tenemos en la primera columna algunas de las tantas técnicas de corte en inglés y en la segunda columna otras con nombre en francés. Muchas de estas técnicas en francés tienen en la actualidad su equivalente aceptado en español. Por ejemplo, tu julienne se va a traducir como cortar en juliana, brunoise, cortar en pluma, concassé refiere al hecho de colocar el tomate directamente sobre el fuego, sobre una hornalla, para quemar la piel y poderla sacar con facilidad, y luego se lo corta en cubitos. Quenelle es una técnica que se utiliza para, por ejemplo, realizar bochitas de ganache de chocolate. Para ello se utiliza una cuchara especial y con un movimiento envolvente se puede hacer esa especie de bochita, en este caso de chocolate, de ganache. Y la mise en place refiere a la organización previa de los utensilios y de los ingredientes que voy a utilizar para mi preparación culinaria. Veamos ahora algunas técnicas de cocción. Al igual que con las técnicas de corte, dos columnas. Términos en inglés en la primera y acciones derivadas del francés en la segunda. Tenemos to bake, to sear, to boil or to bring to a boil, to fry, to deep fry, to melt, to reduce. Y en la segunda tenemos to sauté, que implica saltear o sofritar, to deglaze, deglasar, to poach es la acción para realizar huevo poché, to blanch, blanquear, to cook in a bain-marie, fíjense bain-marie, el término en francés, en inglés, or in a water bath, to double cook,
Bueno, significa, es el método de cocción a baño María o a baño de María. Ahí tienen duplicada, adelante de Bain Marie 2A, va una sola, ¿no? Bueno, y esos corchetes con los 3 puntitos implica que la lista continúa aún más. No se preocupen porque todas estas técnicas de corte y de cocción las tienen ustedes compartidas en un glosario que yo mismo armé con técnicas de corte y técnicas de cocción en la sección bibliografía de la plataforma de esta semana. Y centrándonos en las recetas de cocina propiamente dichas. Y básicamente en los procedimientos, en las acciones que el chef, la ama de casa, etcétera, debe realizar de manera organizada para lograr su preparado final. Vale decir entonces que de acuerdo con lo expresado, la receta culinaria o gastronómica responde por su superestructura a la tipología de texto instructivo. ¿Y cómo vamos a traducir entonces al español esas instrucciones, esas instructions? No vamos a usar el infinitivo, es decir, no vamos a decir batir, congelar, revolver, pelar, sino vamos a utilizar el modo imperativo. Y en tal sentido diremos hierva, pele, congele, revuelva, hornee, etc. Vamos a ver esto en la traducción de un ejemplo concreto. ¿Cómo traducirían ustedes esta instrucción? Whisk egg whites until stiff. De acuerdo con lo dicho, no la vamos a traducir como batir las claras a punto de nieve, sino bata las claras a punto de nieve. Muchas veces estas instructions van acompañadas de una fórmula de cortesía, en inglés, please, que al traducirlas al español, ese please va a desaparecer, se va a suprimir, a omitir, porque el mismo verbo en español absorbe esa carga de la fórmula de cortesía. Fíjense, bata usted las claras, etc. Entonces, de acuerdo con esto, no vamos a traducir por favor bata las claras a punto de nieve, sino directamente bata las claras a punto de nieve. Bien, vamos a ver ahora unos minutitos de un fragmento de una receta concreta, una receta de tortillas de papas, porque más allá de las variedades lingüísticas, porque es un video español, me interesa que presten atención cómo se conjugan los verbos de las instrucciones en español cuando se trata de una receta. Pela las patatas y lávalas. Córtalas en láminas y échale sal. Echa aceite en una sartén y caliéntalo. Fríe las patatas a fuego medio. Bueno, creo que como ejemplos son totalmente válidos, ¿no? Bien, para finalizar el recorrido de esta primera videoclase, vamos a abordar
3 estrategias de traducción, por las dudas que les aparezca en las traducciones, que son el extranjerismo o préstamo, el calco y la transposición. Permítanme decirles que los ejemplos que voy a considerar como ilustración de cada estrategia de traducción que vaya presentando, refieren directamente a la gastronomía y a la pastelería. En la guía de estilo van a encontrarse con muchísimos más ejemplos para amplificar estas listas. Ejemplos que he tomado de traducciones anteriores, de otros compañeros, incluso de traducciones que yo mismo he realizado. Así que pueden recurrir a ellos en caso de dudas o para buscar otros ejemplos. Empecemos. Los extranjerismos o préstamos se pueden clasificar en dos. Por un lado tenemos los extranjerismos o préstamos puros, que se van a trasvasar directamente a la lengua meta en cursiva. Y acá tenemos 3 ejemplos tomados de la gastronomía francesa. Papillote, que refiere a esa a ese método de cocción a través de una especie de lámina de aluminio donde se envuelven verduras, carne y se lo lleva al fuego. Ratatouille es, en este caso no me refiero ni a la película ni al ratoncito, sino que a la ensalada abundante y variada, y baguette a un tipo de panificación. Cuando en español esos préstamos puros han sido modificados levemente por algún cambio fonético, pasan a ser extranjerismos o préstamos naturalizados. Por ejemplo, fíjense, cocktail, no solamente se acorta la palabra, sino que se tilda la O. Crepe, se suprime la última E en español. Sandwich, se tilda la A. Y en el último ejemplo, gnocchi, que es un extranjerismo propio de la gastronomía italiana, se naturalizó al español como ñoquis. Abro paréntesis. Tengan en cuenta que cuando se enfrentan con un extranjerismo préstamo, antes de decir si es puro o es naturalizado, y están en duda, consulten con el diccionario de la Real Academia Española. ¿Por qué? Porque muchas veces un extranjerismo que hoy es puro, posiblemente mañana, la semana que viene o el año que viene, ya sea naturalizado. Entonces, mucho cuidado con eso. También debemos tener en cuenta a la hora de tomar decisiones las elecciones de los equivalentes. Ustedes tienen en la guía de estilo el caso del término piercing, que la RAE lo aceptó y lo naturalizó como piercing o piercines. Bueno, cuando se nos presentan casos de este tipo, debemos tomar una decisión como traductores. Ese es un caso que me tocó traducir hace mucho tiempo para un diario. Entonces, la decisión que yo tomé es no aceptar el término naturalizado y aceptado por la RAE, sino optar por la vigencia que tiene el término en la sociedad.
Y no escuchamos nunca decir tiene un piercing o tiene dos piercings. Y decimos directamente piercing. Entonces, en lo personal, opté por el extranjerismo puro, por supuesto en cursiva. Siempre y cuando tengan herramientas suficientes para justificar sus elecciones frente al cliente, todo bárbaro. Y ojo al piojo en este caso, porque acá también hay muchas confusiones. Los nombres propios extranjeros siempre van en redonda. Cuando hablo de nombres propios extranjeros me refiero a redes sociales, como por ejemplo Instagram, Facebook, nombres de empresas, Bank of England, Deutsche Bank, o por ejemplo también los navegadores de Internet, Yahoo, Gmail, Hotmail, etc. La segunda estrategia que vamos a abordar es el calco. Tenemos dos tipos de calcos, calco literal por un lado, calco semántico por el otro. En el caso del calco literal, como la misma palabra lo dice, es el trasvase de manera literal de los términos desde la cultura de origen a la cultura meta, sin ningún tipo de agregado, sin ningún tipo de modificación. Fíjense, tenemos room temperature como temperatura ambiente, handball como balón mano, self-service como autoservicio, y también tenemos los calcos semánticos. La elección de los términos en español se realizó teniendo en cuenta el parecido, el parentesco entre el término en inglés y el término en español en cuanto a características propias, en cuanto a funciones, etc. Así, por ejemplo, ratón se le dio ese nombre al objeto utilizado con las computadoras en informática por su semejanza con el mouse, con el ratón en inglés, como animal. Y el segundo ejemplo, server en inglés, es mozo, la persona que sirve a los comensales. De allí que el equipo grande que se utiliza en las salas de informática para servir a todas las computadoras que integran el panel por igual, se le dio el mismo alcance terminológico debido a la coincidencia en las funciones de ambos. Y ojo al piojo, porque Iron Curtain, que se traduce como cortina de hierro, si bien iron y curtain se traducen de manera literal, cortina y hierro, respectivamente, se le incorpora una preposición. Esto es porque en español debemos reorganizar o reagrupar los términos de la frase en inglés. Entonces, lo que se hace es no aplicar una estrategia de traducción, es no aplicar calco, sino un recurso lingüístico en este caso, que responde obviamente a las reglas del español. Veamos la tercera y última de las estrategias de traducción, la transposición. La transposición implica el cambio de categoría gramatical y en tal sentido debemos estar seguros de cuáles son las categorías gramaticales tanto en inglés como en español. Tenemos el sustantivo, el adjetivo, el adverbio, la preposición, pronombres, todos los pronombres, todos los determinantes, los verbos, los artículos,
Es decir, voy a aplicar transposición, por ejemplo, en un sustantivo por un adverbio o viceversa, una preposición por un verbo, un determinante por un artículo, etc. Pero ojo al piojo. Las frases o sintagmas no son categorías gramaticales. Veamos algunos ejemplos. He ran into the office. Entró corriendo a la oficina. Acá, ¿hay una transposición? Sí. ¿Hay un cambio de categoría gramatical? Sí. Se cambió una preposición into por un verbo, entró. En el segundo ejemplo, he's a fast runner, corre rápido. Hay también transposición porque se cambia la categoría adjetivo, fast, por un adverbio, rápido, como corre. Y en el tercer ejemplo, she vanished her nails, se pintó las uñas, también hay transposición porque en este caso se cambia un determinante posesivo, her, por un artículo definido o determinado, las. Bueno, gente, hemos llegado así al final del recorrido de la primera videoclase de esta unidad 2, no sin antes brindarles cuál es la bibliografía de lectura obligatoria para esta semana. Tienen dos documentos, documento 1 y documento 2, que responden a un material de cátedra elaborado con base en los contenidos de gastronomía y traducción, que vienen a profundizar aún más los contenidos abordados en esta videoclase, pero también se abordan algunos contenidos que aquí no están presentes. Y después también, como siempre, les comparto diccionarios especializados y glosarios terminológicos varios, sobre todo en lo referente a cortes de carne, carne de pollo, de pescado, carne vacuna, etc., en lo que hace a nombres de pescados y mariscos, técnicas de corte y de cocción, glosarios terminológicos vinculados con la industria del chocolate, entre muchísimos otros de utilidad. Y también en la guía de estilo van a revisar e incorporar la secuencia de los tiempos verbales en las oraciones condicionales, porque en las traducciones muchas veces creemos que los tiempos verbales en español responden a los mismos tiempos verbales que en el inglés, es decir, una relación 1 a 1, y no siempre es así, tiene mucho que ver con nuestra redacción y la elección de nuestros complementos al traducir. También van a reforzar un poquito lo que veníamos diciendo sobre la voz activa y la voz pasiva, participial y refleja. Por otro lado, van a abordar o profundizar las estrategias de traducción que acabo de abordar. Extranjerismo o préstamo, calco y transposición. Bien. Ahora sí hemos llegado al final de nuestro recorrido. Hasta luego.